En mi vida pasada, ingenuamente consideré a esa perra del té verde como mi mejor amiga, pero me robó a mi esposo, lastimó a mi hijo y convenció a mi suegra para que me echara de la casa. Más tarde, hizo que mi hijo muriera de fiebre alta. Mi esposo se divorció de mí y mi suegra estaba tan enojada que sufrió un derrame cerebral y quedó paralizada. Me envenenó hasta dejarme muda y luego me empujó escaleras abajo hacia mi muerte. Una vez renacida, aunque todavía estaba muda, inesperadamente desbloqueé la capacidad de leer la mente a la inversa. Toda la familia podía escuchar mis pensamientos internos. Cuando la perra del té verde quiso ser la hija adoptiva de mi suegra, me quejé en mi corazón: mamá, no le creas, te hará enojar tanto que sufrirás un derrame cerebral y quedarás paralizada en el futuro. Esa misma noche, mi suegra echó a la perra del té verde de la casa. Cuando quiso tomar prestada la ropa de mi esposo, me quejé en mi corazón: si le prestas la ropa, el siguiente paso es que te drogue y se meta en tu cama. Dirá: mata a tu esposa y te obligará a ser viudo de inmediato. Mi esposo la echó con el rostro frío cuando intentaba sobornar a mi hijo con piruletas. Pensé para mí misma: hijo, no creas las palabras de esta mala mujer, esa piruleta es venenosa. Mi hijo tiró la piruleta de inmediato y gritó: mujer mala, sal de mi casa ahora mismo. El último recuerdo fue el dolor de caer pesadamente desde el piso superior al suelo. Todo mi cuerpo estaba destrozado y no podía sentir exactamente dónde me dolía, pero fue fatal en el acto. Mi alma estaba siendo sacada gradualmente de mi cuerpo. Vi a esa perra del té verde, Olivia, curvar las comisuras de sus labios y triunfar: Sofía, tu esposo e hijos son todos míos ahora. En tu próxima vida, espero que nazcas en una mejor familia pronto. La policía rodeó la escena y la ambulancia se llevó mi cuerpo en medio del caos. Mi esposo trató de correr para ver si era yo, pero fue detenido por Olivia. Olivia fingió desmayarse y cayó en los brazos de Isen. Isen, parece que estoy embarazada, dijo. Al escuchar esto, mi esposo inmediatamente la abrazó sorprendido. A él ya no le importaba mi vida o muerte y directamente la sacaron de la escena. Había estado desaparecida durante varios días y Isen y mi suegra le dieron la bienvenida felizmente a Olivia en casa. Él solo estaba preocupado por cuidar de Olivia y del bebé en su vientre, sin importarle mi hijo en absoluto. David no pudo encontrar a su madre durante varios días seguidos, lloró mucho y luego tuvo fiebre alta cuando la noticia de mi muerte llegó a casa. Isen originalmente quería enviar a David al hospital, pero Olivia lo detuvo nuevamente. Isen, realmente estás siendo tonto. David es tan joven ahora que habrá una larga cola en el hospital. ¿Qué pasa si David empeora para entonces? Al escuchar sus palabras, Isen en realidad cambió de opinión. Usaron bolsas de hielo para enfriar a David, pero después de que Isen se fue a trabajar, Olivia retiró en secreto las bolsas de hielo y dejó que David continuara con fiebre alta hasta que una noche, cuando llamó a su mamá, nunca más despertó. Corrí hacia ella como loca queriendo luchar contra ella hasta la muerte, pero Olivia me había envenenado cuando estaba viva y me quedé muda. Ahora que estaba muerta, solo era un alma transparente y no podía representar ninguna amenaza. Desde entonces la seguí día tras día como un fantasma persistente. Incluso en verano siempre llevaba un abrigo sintiendo frío de vez en cuando hasta que en mis primeros 7 días después de la muerte mi energía se hizo más fuerte y de repente aparecía asustándola casi hasta la muerte. Desde entonces siempre fue culpable y paranoica. Tuvo un accidente automovilístico mientras caminaba por la carretera y murió en el acto. Estaba a punto de regocijarme cuando de repente una luz blanca cegadora brilló y perdí la conciencia. Cuando me desperté de nuevo descubrí que no estaba muerta después de todo. Mi hijo David también estaba sentado a mi lado jugando obedientemente con bloques de construcción. Mi suegra me pidió que fuera a comprar huevos y carne diciendo que Isen traería invitados a casa esa noche. De repente me di cuenta de que en realidad había renacido el mismo día en que Olivia vino por primera vez a mi casa en mi vida pasada. En mi vida pasada también fue porque Olivia venía a mi casa que mi suegra hizo un gran alboroto y me pidió que fuera de compras para preparar una gran comida. En ese momento, solo consideraba a Olivia como mi mejor amiga y nunca pensé mucho en eso. Nunca supe que Olivia había estado conspirando a mis espaldas, jugando a la perra del té verde, hablando mal de mí por un lado y persuadiendo a mi suegra y esposo para que estuvieran de su lado por el otro. Abrí la boca tratando de hacer algún sonido con mi garganta,
pero seguía muda y no pude decir una sola palabra. Hacía solo medio mes me había envenenado hasta quedar muda con el té de miel y limón que envió Olivia. No pude evitar suspirar en mi corazón. En mi vida pasada fui tan tonta. En realidad creí que Olivia era una pequeña flor inocente e incluso la traje a mi casa como una verdadera hermana, pero nunca esperé que envenenaría mi garganta, dañaría a mi hijo y esposo e incluso haría que mi suegra sufriera un derrame cerebral y quedara paralizada. De repente, el movimiento en la cocina se detuvo. ¿Qué era ese sonido? Mi suegra estaba murmurando en voz baja. ¿Qué hay de hacer que alguien tenga un derrame cerebral y quede paralizado? No digas cosas tan desafortunadas. Mi suegra pensó que era yo hablando y se asomó por la cocina para mirarme y descubrió que todavía estaba muda. Y no podía hacer ningún sonido. Dijo, ¿podría ser que solo estaba teniendo una alucinación auditiva? Mi suegra comenzó a hablar consigo misma otra vez. Si no lo crees, verás, hoy Olivia traerá una imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo, pero esa imagen es completamente falsa. No solo no puede traer un niño, sino que la parte de atrás está llena de maldiciones para los niños. El movimiento en las manos de mi suegra se detuvo de repente otra vez. Una imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo, repitió en voz baja, sus ojos girando, parecía que se había tomado este asunto en serio. Por la noche, mi esposo Isen condujo para recoger a Olivia. Efectivamente, Olivia tenía la misma cara de perra de té verde que en mi vida pasada. Tan pronto como entró, cariñosamente enganchó su brazo alrededor del brazo de mi suegra, trajo todo tipo de tónicos para mi suegra y también trajo juguetes para mi hijo. Con su dulce boquita, logró encantar a mi familia alrededor de su dedo meñique. En mi vida pasada no vi a través de sus intrigas y complots en absoluto. Incluso cuando estaba envenenada y muda por ella, todavía pensaba que era solo un accidente y era de todo corazón amable con ella. Fue solo en el momento de mi muerte que mostró su verdadero rostro. En ese momento también había una pequeña sonrisa en el rostro de mi esposo Isen. La forma en que miró a Olivia también fue más gentil de lo habitual. Olivia, estas son todas las frutas que te gustan. Solo compré algunas en mi camino de regreso. Traducción, Olivia, estas son todas las frutas que te gustan. Solo compré algunas de camino de regreso. Olivia tomó las frutas muy obedientemente. Le agradeció a mi esposo dulcemente, hermano Isen, sabía que eras el mejor. Traducción, hermano Isen, sabía que eras el mejor. Se acercó tanto a él que casi estaba presionada contra él. Si recuerdo correctamente, fue exactamente esta noche en mi vida pasada que se emborracharon y se divirtieron juntos mientras yo dormía. Y mi supuesta buena suegra incluso los cubrió. Me engañó junto con ellos, incluso trató de emparejarlos a mis espaldas. En ese momento estaba ocupada en la cocina, pero estiré el cuello para escuchar los ruidos en la sala de estar. Olivia se sentó un rato y de repente recordó algo. Oh, bien tía. Fui al mercado de antigüedades hace unos días y encontré una gran cosa. Efectivamente, sacó algo que parecía un pergamino de su bolso. Esta es una excelente imagen de la diosa de la misericordia para la maternidad. Cuando la vi, lo primero que me vino a la mente fue tú, tía y Sofía. Olivia se la entregó a mi suegra con una sonrisa. Solo estaba concentrada en seguir desempeñando el papel de perra de té verde y no notó en absoluto que la cara de mi suegra cambió en un instante. Sabía que mi suegra debía haber recordado mis pensamientos internos que escuchó durante el día. Mi suegra forzó una sonrisa y rápidamente abrió la imagen de la diosa de la misericordia para la maternidad para verificar que el frente del pergamino era de hecho una imagen de la diosa de la misericordia otorgando hijos. Olivia sabía que mi suegra siempre había querido 2 nietos regordetes, pero mi esposo y yo solo teníamos un hijo y no queríamos más. Mi suegra siempre se había preocupado mucho por esto, además de instarnos constantemente, también se quejaba de ello con Olivia a mis espaldas en mi vida pasada. Esta imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo de Olivia realmente satisfizo los deseos de mi suegra. No podía dejar de sonreír e inmediatamente reconoció a Olivia como su hija adoptiva. Incluso convirtió mi estudio en una habitación de invitados diciendo que Olivia podía venir y quedarse cuando quisiera. Muchas veces después, cuando yo no estaba en casa, Olivia a menudo se reunía con mi esposo en mi estudio e incluso quedó embarazada.
Todo esto comenzó debido a esta imagen de la diosa de la misericordia para el embarazo. Mi suegra no se dejó engañar por el anverso de la imagen, en cambio, la volteó para revisar el reverso. Efectivamente, en un lugar discreto en el reverso estaba lleno de maldiciones. Esas palabras no eran obvias a menos que miraras con cuidado, eran tan tenues como marcas de agua y solo había 4 palabras en él: sin descendientes, no descendants. La cara de mi suegra se puso muy fea y tiró la imagen al suelo con fuerza. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Estás maldiciendo deliberadamente a nuestra familia para que no tenga descendientes? Mi suegra estaba furiosa. Siempre había estado extremadamente preocupada por la herencia familiar y tener descendientes. Olivia no esperaba que las cosas resultaran así de mal y al instante entró en pánico. Evitó el contacto visual y aunque su pequeño plan fue expuesto, todavía podía mantener esa lastimosa expresión de perra de té verde. Se disculpó de manera aduladora. Tía, lo siento, no sabía que sería así en la parte de atrás. Fue todo mi descuido. Alguien debe haberlo hecho a propósito. Mientras decía esto, Olivia en realidad me miró en la cocina. Tía, después de que compré esta imagen de la diosa de la misericordia para la maternidad no se la mostré a nadie más excepto a Sofía. Nunca esperé que en realidad fingiera llorar y se secara las lágrimas. Mi esposo Ise no pudo soportarlo más y la ayudó a levantarse suavemente. Está bien, es solo una imagen, no es gran cosa, no dejes que estropee el ambiente. Traducción: It's okay, it's just a picture, it's not a big deal, don't let it ruin the atmosphere. Está bien, es solo una imagen, no es gran cosa, no dejes que estropee el ambiente. Debido a la implicación deliberada de Olivia, mi suegra me dio 2 miradas infelices. Pero cualquiera con un cerebro podría darse cuenta de que yo era su nuera y David era mi hijo. ¿Qué razón tendría para maldecir a su familia para que no tengan descendientes? Con Isen haciendo el papel de pacificador, este asunto pasó rápidamente y vinieron al comedor para comer. No pude evitar mirar a Olivia de arriba abajo, llevaba un vestido hecho de gasa suave hoy. En mi vida pasada fue después de la cena que ella, con entusiasmo, se ofreció a bañar a mi hijo David. Como resultado, después de que David se bañara, Olivia se mojó toda deliberadamente, dijo con una sonrisa: David es tan travieso, mira, me mojó toda. Obviamente estaba en casa, pero en lugar de pedir prestada mi ropa, tomó la iniciativa de pedirle a mi esposo que le prestara la suya. Se paró frente a mi esposo haciendo un espectáculo de camiseta mojada. Isen le puso la ropa y ella accidentalmente se arrojó a sus brazos. Estaban coqueteando entre sí y cuando yo dormía por la noche se lo estaban pasando genial en el estudio. Efectivamente, después de la cena Olivia se ofreció a bañar a mi hijo. Me quejaba en mi corazón: ¿quién te crees que eres, un extraño, para tener el descaro de hacer tales cosas? Es obvio que te mojaste toda deliberadamente solo para seducir a mi esposo de manera natural. Cariño, si tienes algo de sentido común, no le creas. De lo contrario, el siguiente paso será que ella te drogue y se meta en tu cama, rompa nuestro matrimonio y traiga la ruina a nuestra familia. La mano de Isen se detuvo visiblemente. Miró a su alrededor con una expresión algo desconcertada, como si tratara de averiguar quién estaba hablando. También, si acepta la solicitud de esta perra de té verde, nuestro hijo también será asesinado por ella en el futuro. La mirada de Isen se volvió resuelta. Durante los años de nuestro matrimonio, Isen siempre había sido un buen esposo. Después de tener a David, tomó la iniciativa de ser un buen padre, aún más para Isen, aunque podía ser un poco estúpido a veces. Su hijo era la niña de sus ojos. Cuando Olivia le pidió permiso a Isen para bañar a David varias veces, Isen sonrió y llevó al niño a mis brazos. No es necesario, Sofía está en casa, deja que lo haga ella. Olivia se quedó atónita de inmediato, no esperaba que Isen, que siempre había sido obediente con ella, la desobedeciera por primera vez. Olivia era realmente una persistente perra de té verde. Cuando oscureció, todavía se negó a irse y pidió usar nuestro baño para bañarse. Después de salir del baño, su cabello estaba empapado y su vestido estaba desordenado. Deliberadamente expuso una gran área de sus hombros fragantes y le dio a Isen una sonrisa coqueta. Hermano Isen, ¿puedo tomar prestada una prenda de tu ropa? Isen se sorprendió. Tal vez de repente recordó mis pensamientos internos y no pudo evitar fruncir el ceño. Tengo una esposa, me temo que no es apropiado prestarte mi ropa.
Isen en realidad la rechazó muy claramente, dejando a Olivia parada allí sola, luciendo sorprendida. Isen finalmente dejó escapar un suspiro de alivio después de cerrar la puerta del dormitorio, al mismo tiempo que mis pensamientos internos resonaron de nuevo. ¿Crees que se acabó? Para nada, esta maldita perra de té verde encontrará una oportunidad más tarde para traerte té. De hecho, ella ya ha drogado el té de antemano, serás envenenado tan pronto como tomes un sorbo. La mirada de Isen se posó en el televisor y cayó en profundos pensamientos. En el dormitorio principal, deliberadamente reproduje un drama de televisión sobre un hombre que tiene una aventura, perdiendo todo y arruinando a su familia. Ahora estaba en la parte más emocionante. Sorprendentemente, Isen me miró tiernamente, con una pizca de culpa en sus ojos, y me abrazó suavemente en sus brazos. Sofía, no me he preocupado lo suficiente por ti últimamente, lo siento. Te lo compensaré en el futuro, seguro. Después de un rato llamaron a la puerta desde afuera. Hermano Isen, ¿estás ahí? Isen me miró en busca de confirmación y asentí. Fuera de la puerta estaba Olivia con un camisón sexy, parecía tener un maquillaje natural ligero y sostenía una taza de té en la mano. Hermano Isen, escuché que tu voz estaba un poco ronca hoy. Especialmente te preparé una taza de té para calmar tu garganta, ¿te gustaría probarlo? Al ver a Olivia así fuera de la puerta, tenía muchas ganas de exclamar, maldita sea, perra de té verde, criatura malvada, realmente un cuchillo suave que corta la vida de las personas poco a poco, incluso si muero. Nunca olvidaré cómo era mudo y venenoso. Fue porque consideraba a Olivia como mi buena amiga que bebí el té de miel y limón que me dio sin ninguna precaución. En la universidad, yo era la belleza del campus, con una voz sobresaliente y podía cantar maravillosamente. Olivia a menudo me elogiaba por cantar bien y decía que no importaba cuánto practicara, no podía compararse conmigo. En ese momento pensé que era sincera, así que practicaba cantando con ella, pero nunca esperé que me tendiera una trampa así. Al pensar en esto, solté una risa fría. Isen tomó la taza de té, Olivia dio una sonrisa satisfecha. Al segundo siguiente, Isen arrojó la taza de té directamente al rostro de Olivia. El maquillaje natural en el rostro de Olivia inmediatamente se vio hecho un desastre, se cubrió la cara y exclamó, Isen, tú. Isen no pareció mostrar ninguna misericordia, dijo fríamente, deja de fingir, fuiste tú quien envenenó la garganta de Sofía. Yo también me sorprendí, solo estaba recordando los recuerdos de mi vida pasada. No esperaba que Isen realmente los hubiera escuchado todos. Olivia se quedó atónita y en shock en el acto. Tal vez nunca esperó que hubiera hecho todo tan a la perfección que ni siquiera yo me diera cuenta, pero Isen realmente lo había descubierto. Isen, soy la mejor amiga de Sofía, ¿por qué le haría daño? No me calumnies. Seguí dentro sin decir una palabra. Si hubiera una sola persona normal en esta familia, se habrían dado cuenta hace mucho tiempo de que desde que Olivia llegó a esta casa siempre había estado rondando a los miembros de mi familia y ni siquiera había hablado conmigo. Desde el principio hasta el final, fue como si yo fuera invisible. ¿Cómo podría ser este el comportamiento de una amiga normal? Claramente tenía motivos ocultos. Esta maldita perra de té verde en realidad tiene el descaro de decir que es mi amiga. Es obvio que tiene una relación inapropiada con mi esposo. Había marcas de lápiz labial en el cuello de su camisa blanca cuando regresó en medio de la noche. Ahora incluso quiere ponerme los cuernos justo enfrente de mi cara. ¿Cree que estoy muerta? Isen se quedó en silencio por un rato, estaba un poco enojado. Pronto se dio la vuelta y sacó la camisa blanca metida en el cesto de la ropa sucia. Entrecerró los ojos y se la mostró a Olivia. Olivia, ¿tienes motivos ocultos? Lo sabes en tu corazón. Estas marcas de lápiz labial rojo, ¿te atreves a decir que no las pusiste ahí a propósito? Creo que deliberadamente querías que Sofía me malinterpretara para poder aprovechar la oportunidad de meterte en mi cama y apoderarte del dinero de compensación por demolición de nuestra familia. El pequeño plan de Olivia fue expuesto. Su cara se puso roja y luego blanca. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse su sexy camisón. Isen me empujó fuera de la casa a la fuerza mientras veía esta escena frente a mí, me sentí secretamente encantada por dentro. Solo después de que Olivia se fue, mis ojos se posaron en esa camisa blanca con marcas de lápiz labial. Nunca esperé que fuera yo quien había malinterpretado en mi vida pasada,
Pensé que Isen y Olivia habían estado involucrados el uno con el otro desde el principio, con todo ese coqueteo ambiguo entre ellos. Al final resultó ser solo un truco tortuoso jugado deliberadamente por Olivia. En mi vida pasada, antes de que el dinero de la compensación por la demolición se acreditara en la cuenta para casarme con Isen, Olivia nos había estado instando en secreto a que nos divorciáramos a nuestras espaldas. Incluso llegó a difundir rumores de que yo estaba teniendo una aventura. Pensando en esto, y también recordando que Isen no confiaba en mí en mi vida pasada, cuando Isen regresó, escribí una línea en un trozo de papel: divorciémonos, si te gusta Olivia, me iré con el niño y te dejaré paso también. Pero Isen rompió ese trozo de papel inmediatamente después de verlo y me abrazó con fuerza en sus brazos, su voz llena de culpa y angustia. Sofía, no nos vamos a divorciar, eres mi esposa y siempre lo serás, solo te amo a ti y a nuestro hijo, ni siquiera pienses en alejarte. No esperaba eso, él no solo se negó a aceptar el divorcio, sino que también gastó decenas de miles de yuanes buscando medicinas para curar mi garganta. Los fines de semana me llevaba a varios hospitales, y si no funcionaba en los hospitales, traía todo tipo de remedios caseros y recetas para que las probara. Sorprendentemente, después de todo este esfuerzo, mi voz regresó gradualmente. Esa noche Isen estaba tan feliz que reservó especialmente un restaurante, dejó al niño con mi suegra y me llevó. Sofía, disfrutemos de una cena romántica para dos esta noche. No dije nada, pero sentí una calidez en mi corazón. Este tipo de ternura era algo que no había sentido en mucho tiempo. Recordé que la última vez que tuvimos una cena a la luz de las velas fue probablemente cuando Isen y yo estábamos saliendo. Después de casarnos, estaba ocupada con todo tipo de tareas domésticas y cuidando al niño. Estaba tan ocupada todos los días que me convertí en una ama de casa típica. Trabajé duro para esta familia sin quejarme y ni siquiera quería gastar un centavo de mi esposo, pero al final lo que obtuve fue ser codiciada por otras mujeres, mi esposo fue arrebatado, mi hijo fue asesinado y a mí me empujaron escaleras abajo y morí. Así que en mi vida pasada, después de casarme, siempre que Isen me proponía salir a una cena romántica para dos, me negaba para ahorrar dinero. Esta vez acepté con gusto la invitación y me puse un hermoso maquillaje de antemano. En el momento en que Isen me vio, sus ojos se iluminaron. Mi esposa es tan hermosa, te ves hermosa incluso con un maquillaje simple. La decoración de ese restaurante era bastante romántica, realmente era un lugar con ambiente para cenar. A mitad de la comida, de repente, un par de figuras llamaron mi atención. El hombre tenía un rostro que no reconocí y la mujer no era otra que Olivia. Estaban en la mesa del comedor frente a nosotros besándose apasionadamente. Ya sea en mi vida pasada o en esta vida, nunca había visto a ese hombre antes. Parecía que desde el principio el objetivo de Olivia no era solo mi esposo, ella siempre había tenido un respaldo. Eché un vistazo y luego retiré la mirada. Mi esposo y yo nos miramos y sonreímos, continuamos comiendo. De repente hubo más conmoción en el lado opuesto. Debía ser la esposa del hombre que se había apresurado. Inmediatamente comenzó a tirar del cabello de Olivia sin decir una palabra, maldiciéndola como una perra de té verde por seducir a los maridos de otras personas. Olivia trató de esconderse detrás del hombre, pero el hombre era un completo cobarde, la ignoró por completo y simplemente se fue a casa con su esposa. Olivia se sentó en el suelo con un aspecto desaliñado y desesperado, su cabello estaba desordenado y todos a su alrededor la observaban. Drama, dejen de mirar, todos piérdanse, gritó Olivia histéricamente, pero de repente giró la cabeza y sus ojos se posaron en Isen y en mí. Olivia echó un vistazo a la cena a la luz de las velas en nuestra mesa y su expresión cambió instantáneamente. Puso esa mirada lastimera de una perra de té verde y una flor delicada como de costumbre. Hermano Isen, hermana Sofía, no quise seducir a los maridos de otras personas. Solo necesito dinero, ¿puedes ayudarme? Estoy enferma y necesito una gran cantidad de gastos médicos. Ahora Olivia estaba llorando a mares, luciendo extremadamente lamentable. De repente pensé en mi vida pasada otra vez. En mi vida pasada, Olivia no estaba tan avergonzada como está ahora. Escuchó accidentalmente que nuestra familia tenía dinero de compensación por demolición, por lo que tuvo algunos pensamientos inapropiados. Planeó todo cuidadosamente, ganándose mi confianza desde el principio, dejándome completamente desprevenida y luego infiltrándose en mi familia. Drogó a mi esposo, lo metió en la cama y luego engañó con el dinero paso a paso.
Más tarde tuvo a mi esposo completamente bajo su control queriendo tener un boleto de comida a largo plazo. Fingió estar embarazada y obligó a Isen a divorciarse de mí para darle un estatus adecuado. También dijo que tenía un padre adicto al juego y una madre enferma que necesitaba una gran cantidad de gastos médicos. Inesperadamente, ahora había cambiado su estrategia y decía que ella misma estaba enferma. Solté una risa fría. Olivia, ¿de quién finges ser lastimosa? Olivia se sorprendió cuando escuchó mi voz, me señaló con incredulidad. Tu voz está mejor. Sonreí levemente. Por supuesto, mi esposo gastó mucho dinero para curarme. En cuanto a por qué me quedé muda, el médico también ha guardado evidencia. Mi esposo y yo lo llevaremos a los tribunales y demandaremos al culpable. El rostro de Olivia palideció instantáneamente. Olivia se fue abatida ese día sin lograr su propósito ni tomando prestado un solo centavo. Pensé que cambiaría de objetivo, pero inesperadamente puso sus miras en mi hijo. Ese día estaba a punto de recoger a David de la escuela. Desde la distancia vi a Olivia en cuclillas frente a David y misteriosamente sacando una piruleta de su bolso. David originalmente la llamó tía bastante obedientemente porque a lo largo de los años siempre había considerado a Olivia como una buena amiga y confidente. Además, era bonita y estaba a la moda. Sabía cómo vestirse e incluso había bromeado antes sobre pedirle a David que la dejara ser su madrina. Sin embargo, Olivia no hizo nada decente, no sabía qué idea tenía en mente en ese momento. David, sé un buen chico, hazle un favor a Andy y esta piruleta será tuya. David echó un vistazo a la piruleta que tenía en la mano, era de la marca que más le gustaba normalmente, estaba un poco tentado. ¿Qué tipo de favor? Viendo que David había mordido el anzuelo, Olivia le entregó a David un paquete de algo que parecía medicina en polvo. Pon este paquete de azúcar en la limonada que mamá beberá esta noche. Recuerda prometerle a la tía que no debes dejar que mamá se entere, ¿está bien? De lo contrario ya no podrás comer piruletas en el futuro. Observé esta escena con frialdad. Realmente había subestimado la malicia de Olivia en mi vida pasada. Me había hecho tanto daño que ni siquiera me dejó una salida. Después de envenenarme hasta dejarme muda, me empujó escaleras abajo y me mató. Ahora en realidad quería usar las manos de mi hijo para hacerme daño de nuevo. No pude evitar quejarme en mi corazón. Hijo, no le creas. Esta mujer maliciosa solo quiere hacerle daño a tu madre y tampoco comas esa piruleta, es venenosa. Si la comes, no crecerás. David reconoció mi voz e inmediatamente frunció el ceño. La mano que estaba a punto de tomar la piruleta de repente la tiró al suelo. Mala mujer, no quiero comerme tu piruleta. Al ver que su plan no funcionó, Olivia en realidad levantó la mano y estaba a punto de golpear a mi hijo allí mismo en la calle. La detuve a tiempo e inmediatamente le di una bofetada en la cara. Olivia me miró con un poco de sorpresa. Sofía, ¿por qué me golpeaste? Incluso tuvo el descaro de preguntarme por qué la golpeé. Solté una risa fría sin mostrar piedad, advirtiéndole que si se atrevía a conspirar contra mi hijo otra vez no me culpara por ser despiadada y enviarla a prisión. Después de decir eso, recogí al niño y me fui. Justo después de volver a casa quise recordarle a mi suegra que cuando recogiera al niño en el futuro debía recogerlo en la puerta de la escuela y no dejar que otros se acercaran al niño, pero descubrí que mi suegra no estaba en casa en absoluto. ¿Podría ser que había ido a comprar alimentos? Caminé por la casa y descubrí que la canasta de compras todavía estaba allí. Mi suegra normalmente no andaría por todas partes, era incluso más hogareña que yo. Justo cuando me lo preguntaba, de repente recibí una llamada de mi esposo. Su voz estaba ansiosa. Sofía, mamá está en el hospital, el médico dijo que comió algo malo. Que hubiera comido algo malo no parecía muy probable, normalmente comíamos las mismas cosas. Podría ser. Mis ojos se posaron en los regalos que Olivia había enviado a la cocina. La caja de suplementos nutricionales ya había sido abierta por mi suegra, parecía que había comido algo. Rápidamente tomé una foto y se la envié a mi esposo. ¿Podría ser esto? Mi esposo respondió al instante. Sofía, trae estas cosas al hospital para que las revisen. Los resultados de la prueba salieron. Efectivamente había problemas con los suplementos nutricionales que Olivia había enviado. No solo estaban vencidos, sino que también se les había agregado algo.
Esos suplementos nutricionales eran originalmente para personas de mediana edad y mayores. Antes de que yo muriera en mi vida pasada, mi suegra acababa de quedar paralizada. En ese momento pensé erróneamente que había visto el verdadero rostro de Olivia y tuvo un derrame cerebral y quedó paralizada de ira, pero nunca esperé que también hubiera manipulado la comida. El doctor dijo: afortunadamente lo descubriste a tiempo, si estas cosas se consumían durante mucho tiempo provocarían parálisis. Afortunadamente solo había comido un poco. Mi suegra se sintió mal y mi esposo la envió al hospital. No fue gran cosa, pero este incidente enfureció por completo a Isen. Qué mujer tan maliciosa y venenosa. Después de lastimar a mi esposa en realidad también quería lastimar a mi madre. Qué inhumano, debería ser enviada a prisión seguro. Isen era un hombre de palabra, ni siquiera necesitó que yo tomara medidas. Usó sus conexiones en el trabajo para encontrar un abogado confiable, presentó todas estas pruebas y demandó a Olivia. Esa noche recibí una llamada de Olivia, me amenazó pidiéndome que retirara la demanda. Sofía, si no te importa nuestra amistad pasada y me obligas a arrinconarme, no me culpes por ponerle las manos a tu hijo. Estaba tan enojada que estaba furiosa por dentro, pero ella no me intimidó en absoluto. Veamos eso, si te atreves a tocar un solo dedo de mi hijo, me aseguraré de que mueras de una muerte horrible. Recordando que en mi vida pasada mi hijo tuvo fiebre alta porque Olivia había estado tramando algo malo deliberadamente, quería matar a mi hijo, así que solo usó compresas de hielo para bajarle la fiebre y se mostró reacia a enviarlo al hospital durante mucho tiempo. Como resultado, el cuerpo de mi hijo fue dañado por la fiebre y murió en el acto. Incluso si era yo la que estaba siendo lastimada no importaba mucho, pero mi hijo era mi vida, nunca la dejaría representar la más mínima amenaza para él. Retirar la demanda estaba absolutamente fuera de discusión. La noche siguiente mi hijo tenía fiebre alta. Mi suegra todavía estaba en el hospital bastante débil, mi esposo Isen estaba ocupado contactando abogados y reuniendo evidencia. Originalmente estaba afuera manejando los procedimientos de alta de mi suegra cuando recibí una llamada de mi madre. Me apresuré a regresar a casa inmediatamente. David debía ser enviado al hospital de inmediato. Debido a la condición física de David, era alérgico a las fiebres. Una vez que la fiebre se volvía severa y no se bajaba a tiempo conduciría a enfermedades más graves. Sin embargo, en el camino no pudimos conseguir un taxi, no importaba lo que pensara, teníamos que llamar a una ambulancia, pero justo cuando ingresé una serie de números fuimos rodeados por un grupo de personas, un grupo de hombres de negro vestidos y con gafas de sol. No parecían amigables, incluso sostenían palos en sus manos. ¿Qué están haciendo? Di un paso adelante para proteger a mi hijo y a mi madre. De todos modos, yo era alguien que ya había muerto una vez, sabía que estas personas no significaban nada bueno y debían tener algo que ver con Olivia. Efectivamente, Olivia salió lentamente de detrás de ellos. Había una sonrisa maliciosa en sus labios. Hermana Sofía, si eres lo suficientemente sensata como para decirle a Isen que retire la demanda rápidamente, de lo contrario es posible que no pueda verte a ti ni a tu hijo mañana. Estaba decidida a no enfrentarme a todo el grupo de personas. Mis manos no pudieron evitar temblar un poco, ya había una capa de sudor en mis palmas. Silenciosamente puse mis manos detrás de mi espalda y rápidamente marqué la tecla de acceso rápido de emergencia de la policía. Al ver que no cooperaba, se volvieron hostiles y estaban a punto de atacarnos. Afortunadamente, la policía llegó en el momento crucial y rodearon a esas personas. Ese grupo de gánsteres en realidad fue contratado por Olivia con dinero. En realidad no tenían ninguna habilidad real, solo estaban allí para amenazar e intimidar. Al ver venir a la policía, sin querer empeorar la situación, todos huyeron. Solo quedó Olivia, que fue atrapada por la policía. Antes de que se la llevaran, me dirigió una mirada feroz y me maldijo para que muriera de una muerte horrible. Sonreí con indiferencia. De hecho, gracias a ti y a mi vida pasada ya morí de una muerte horrible una vez, pero esta vez es tu turno. No mucho después Isen se apresuró a acercarse. En realidad la llegada de la policía no fue por mi llamada, fue Isen, no pudo comunicarse conmigo cuando llamó, así que activó mi rastreo de ubicación.
Mi tecla de acceso rápido de emergencia de la policía de hecho se comunicó primero con el contacto de emergencia y luego llamó a la policía. Ethan también estaba en la estación de policía, así es como supo que estaba en peligro. Olivia fue sentenciada a 5 años de prisión. El día que fue encerrada, mi suegra también fue dada de alta del hospital sin problemas. Después de enterarse de las cosas que Olivia había hecho, mi suegra señaló su nariz y la maldijo con vehemencia, luego lloró amargamente y se disculpó conmigo. Dijo que había estado tan hechizada estos años que había confiado erróneamente en una extraña y me había tratado injustamente. Negué con la cabeza y sonreí. Todo se había calmado y me sentía a gusto. Sin embargo, los recuerdos de mi vida pasada no eran un sueño. Ya que Dios me había dado la oportunidad de vivir de nuevo, la aprovecharía bien.